Científicos de una empresa cuyos nombres por motivos de seguridad permanecen en anonimato dieron a conocer que eran participantes en realizar experimentos secretos bajo la inversión de la industria farmacéutica con fines aún desconocidos. Se sospecha que eran fines militares. Como resultado, se creó un microorganismo altamente volátil que por error salió de los laboratorios a la naturaleza, infectando especies de animales y volviéndolos aberrantes, modificando su anatomía hasta el punto de hacerlos irreconocibles. Las muestras que fueron recolectadas y aisladas por la milicia y organizaciones de salud indican que este patógeno ha mutado y no está claro si es un virus o un hongo, ya que tiene características únicas. Esta situación ha escalado hasta convertirse en un problema público insostenible. Es justo por eso que los altos mandatarios han decidido dar a conocer las imágenes de las monstruosidades que pueden llegar a nacer cuando un animal es infectado. Los reportes que se han filtrado muestran que no hay seres humanos infectados documentados aún, sin embargo estamos a un solo paso de que esto se vuelva el caos total. Y recuerda, si te llegas a encontrar con alguna de estas bestias, no te hagas el héroe, no te hagas el gracioso, simplemente corre y avisa a las autoridades locales. Eso es lo que dicen los videos de YouTube y TikTok cuando hablan de Unnatural Habitats. Hoy voy a explicarte de qué se trata toda esta historia, de dónde inició y si en realidad podría ocurrir en nuestro mundo. Sin más, aquí conectamos para ti el segundo mando. Jamás uno sin el otro. Unnatural Habitat, o en español hábitat antinatural, es un tema que últimamente se volvió viral en internet, y todo gracias al joven artista Adam Woodsmith, mejor conocido como Leo Vincible. Este artista expone su trabajo en Instagram y Twitter. Son basados en su mayoría en horror surrealista. Su estilo de arte ha llamado tanto la atención que de una simple imagen se han creado historias y universos completos. Quizás pueda llegarte a sonar Train Eater, que es uno de los más famosos, sin embargo todas sus imágenes dan para historias y te recomiendo buscarlas si te encantan las creepypastas. Unnatural Habitat se viralizó porque tiene algo que es difícil encontrar en otras historias: la verosimilitud. Obviamente no te vas a creer que existe un ser antropomorfo de 17 metros con una cabeza de radio que come carne humana. Eso lo identificas rápidamente como ficción. Pero si te hablan de un microorganismo que mutó para convertir a animales en zombies, eso ya suena un poco más posible. Esto le da un atractivo similar al de los SCP. Podría ser real, pero todo está oculto al público general. Hora de aterrizar el tema al mundo real, y no voy a hablar de los Cordyceps. Este amado hongo que zombifica a las hormigas y otros insectos ya está muy conocido y aparece incluso en los videojuegos. Pero si te digo que existe otro patógeno que sí causa deformidades y zombifica a grandes mamíferos, estamos hablando de los priones. A diferencia de todos los patógenos ya conocidos, los priones no tienen ADN ni ARN, es decir, no tienen núcleo, son simplemente proteínas. Así es, el nutriente que todos buscamos en la dieta. Lo aterrador de esto es que la proteína es fundamental en las células, forman parte de la pared estructural de la misma, y también las enzimas y anticuerpos son proteínas. Si llega a ocurrir cualquier mutación en una de estas proteínas, se convierte en un prión. Sus víctimas más conocidas son los ciervos. Con una búsqueda rápida podemos encontrar videos de ciervos zombies en todo YouTube. Los priones causan la enfermedad de desgaste crónico. Es altamente contagiosa y no existe cura conocida. Cuando los priones alcanzan el cerebro del animal, causan neurodegeneración, haciendo que el cerebro se vuelva una gelatina esponjosa, por lo que ya no puede realizar sus funciones vitales básicas. Dejan de comer, sufren heridas grandes sin siquiera notarlas, que después se infectan de gusanos, caminan completamente desorientados con la piel pegada a los huesos, lo que les da ese aspecto de zombie, y finalmente el 100% de los ciervos mueren. Todo esto suena terrible, ¿verdad? Pero ¿nosotros podemos contagiarnos? No, al igual que en Unnatural Habitats no podemos contagiarnos de esta enfermedad, pero sí de una muy parecida que también es causada por los priones, y esa es la enfermedad de las vacas locas. Y aunque los casos son muy raros, sí que se ha transmitido a los seres humanos. Pero eso es otra historia. Eso es todo por hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta. Hacemos esto por hobby, sin embargo nos hace ilusión ver crecer el canal. Sin más, avisa a las autoridades si te encuentras con una de estas criaturas. Es en serio.
pues la realidad y la ficción están a solo un paso. Aquí desconectamos para ti el segundo mando.